Hola, buenos días, buenas tardes. De nuevo estamos aquí con estos diálogos donde pues tratamos de relatar y de analizar la realidad saltillense, coahuilense y pues en sí que pega muchas cosas de México, ¿no? El día de hoy, contrario a otros espacios que hemos tenido, tengo una persona que somos nuevos, ¿no? No nos conocíamos antes, entonces está interesante llevar la plática de otra manera. Pero bueno, me da mucho gusto recibir hoy en este espacio a Laura Rodríguez, que es una abogada feminista que radica aquí en Saltillo y que pues esa va a ser nuestra temática de hoy, ¿no? Abordar un poco la cuestión de la violencia familiar, de la violencia de género y los lamentables casos de feminicidio que, como sabemos y hemos reportado en muchas ocasiones, pues van a la alza cada vez más en Coahuila, a pesar de la narrativa institucional donde todo está bien, donde Coahuila es seguro. Entonces vamos a tratar un poco de rebotar algunas ideas respecto a este tema que cada vez es más alarmante. Entonces, pues bienvenida Laura, muchas gracias por venir por acá. Muchas gracias por la invitación. Yo estoy pues aquí emocionada por este espacio. No, un gusto, de verdad te agradezco bastante. Como te digo, usualmente traigo amigos conocidos, entonces pues gracias por, a pesar de no serlo todavía, pues hayas decidido venir. Entonces, pues bueno, te decía, hemos hablado un montón aquí en estos espacios donde con psicólogos, con sociólogos, tratamos de abordar cómo la cuestión de Coahuila, de la realidad sociopolítico, cultural, económica, pues nos trae a dinámicas de violencia familiar, donde siempre estamos en los primeros lugares. Entonces, pues cuéntanos un poco de tu persona, qué es lo que haces, a qué te dedicas y pues de ahí lo vamos ligando con los demás temas. Okay. Bueno, yo soy abogada, trabajo en un área de litigio y estrategia internacional en el Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios. He trabajado con pues, organizaciones como de la sociedad, colectivos y cosas en el tema de feminismo o derechos desde el enfoque de género y pues también en la academia, ¿no? En investigaciones, en artículos, en libros y demás. Y pues ya un tiempecillo ahí trabajándolos, pero pues sí, mi enfoque como abogada y como litigante pues es todo este tema de derechos humanos. Ok, ¿y cuánto tiempo tienes ejerciendo la abogacía? Pues como egresada tengo 3 años, pero ya llevo como en ejercicio profesional yo creo que unos 6, 7 años. Ok, ¿y qué fue lo que te llevó a irte enfocando hacia esta cuestión de los derechos humanos y el feminismo? Pues siento que es algo que viene desde muy chica, o sea, como que desde muy pequeña, desde primaria, secundaria, entraba como a programas de derechos humanos porque me di ñoña y me gustaba, pero no desde una parte teórica, sino como más del día a día, ¿no? Entonces cuando ya estaba en la carrera, cuando llevé mi primera materia teórica en el tema de derechos humanos, me encantó, o sea, fue como... No puedo creer que detrás de todo lo que vemos de derechos humanos, del decir, ay, el derecho a la vida, la salud, lo demás, hubiera tanta teoría, pero también tanta vida, tantas personas que en algún momento se pararon frente al Estado y comenzaron a exigir, ¿no? Y a darle otro enfoque a los derechos humanos, ya no solo desde un concepto de libertad, sino también desde una perspectiva social, desde la exigencia del Estado al Estado para que pudiera ser factible ciertas condiciones y de esta manera ciertos derechos. Entonces como que entender todo ese contexto me gustó bastante. Y el enfoque feminista fue desde una vivencia ya más personal. Primero pues empecé a entrar como a proyectos académicos donde empecé como a acceder a cierta información y después tuve una situación como de acoso de una persona que me acosaba en la facultad, que iba a mi escuela, que me hostigaba en mi escuela, que obtuvo mis horarios, que ya era una situación de acoso muy, muy, muy fuerte y que tuve pues hasta cierto punto el privilegio de denunciar y que se llevara el proceso. Y digo privilegio porque no todas las personas tienen un proceso jurídico o... Sí, formal. Ajá. Entonces ya a partir de ahí como que me tocó ver en la sala de espera del Centro de Justicia y Empoderamiento para las mujeres justo otras realidades y otras personas viviendo cosas
aún más fuertes. Entonces yo empecé así como a abrir campañas de capacitación en las escuelas, como de manera más independiente. Y ya a partir de ahí el evento canónico que marca mi vida para mí es cuando un grupo de estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia y de la Facultad de Psicología montaron en la explanada de la facultad una casilla de denuncias que sea la denuncia libre y secreta. Y cuando se abrió toda la estadística que se arrojó a partir de esa casilla, era una casilla en la que tú ibas y depositabas tu denuncia de un estudiante, de algún maestro de la facultad, pues salieron arriba de 30 casos que tenían algún tipo de hostigamiento sexual, acoso sexual, o incluso cosas más serias como violaciones, o esta red de PACS que en algún momento se hizo súper conocida. Claro. Y cuando como conocí a ese grupo de estudiantes y se formó un colectivo que se llamaba la Red de Confianza, como que ahí me dio otro enfoque también de salir un poco de la parte jurídica, de la parte del derecho, como práctica, y entenderlo más como desde una exigencia, desde una organización colectiva, ¿no? Desde una agrupación, y eso ya pues ha ido como marcando lo demás. Ok. Sí, porque muchas veces en la escuela o en la universidad nos enseñan como, bueno, esto lo hacen los psicólogos, esto lo hacen los abogados, esto lo hacen los de trabajo social, o sea, como entes separados, ¿no? Pero al momento de abordar las problemáticas, pues vemos que en realidad se traslapan, ¿no?, las funciones de uno con otro. Y pues se hace necesario este tipo de eventos. Sí recuerdo esas denuncias, recuerdo que levantaron un montón de cejas por toda la universidad, ¿no? ¿Cómo fue vivir ese proceso? Porque imagino que esas miradas eran muy incómodas, ¿no?, para ustedes. Sí, fue muy interesante porque, bueno, primero justo como éramos abogadas y los catedráticos eran de que, pero si son abogadas, ¿por qué no denuncian? Y es como, pues sí, porque denunciar va a implicar que yo me vaya contra este político que me da clase, que me va a quitar como oportunidades laborales. Entonces había muchos estudiantes que tenían miedo. Hubo quien a pesar del miedo lo venció y llegó a un proceso penal y le fue bien en ese proceso penal, pero fue una barrera social muy muy grande poder enfrentar todas esas cosas, porque nos enfrentábamos no solo al poder que tenía un funcionario dentro de tu escuela, sino que lo tenía también afuera, ¿no? Y hay muchos que siguen como en la impunidad. Claro. Hay muchos que siguen ocupando puestos altísimos y que tienen todo un historial de acoso y de abuso contra estudiantes, no solo de la facultad, sino de otras escuelas. Y eso es algo que no podemos dejar de lado, ¿no? Pero aparte el día a día como estudiante era tener que romper una barrera de por qué hicieron esto, y es que están exagerando, y es que son unas escandalosas. Entonces sí era difícil porque el día a día era estar enfrentándote a miradas incómodas, a rumores, a situaciones que no lo eran. Pero afortunadamente las generaciones que iban llegando después de nosotras como que ya traían otro chip. Claro. Y teníamos otro acercamiento que sí les permitía tener otra cultura también de derechos humanos y de feminismo, o desde la perspectiva de género, ¿no? Entonces pues sí hubo como una estructura muy difícil de romper a quienes estaban en generaciones más arriba, o incluso mi generación, porque ya tenían como un comportamiento muy condicionado a la estructura en la que estaban trabajando. Pero también fue muy bueno porque las nuevas generaciones iban llegando pues con otra idea y con otra visión. Sí, claro, porque ya después es como en cascada, ¿no? O sea, ya pasó en algún momento y ya se va normalizando este contexto de denuncia. Eso que decías de zonas exageradas y demás, alguna vez hablaba con un abogado que pues no vale la pena decir su nombre, pero pues estábamos ahí en una fila para comprar comida y me preguntaba, ¿no?, qué hacía yo. Le decía que hacíamos data y demás, y yo le decía que a mí me alarmaba como psicólogo que, ahorita llegáramos a los datos puntuales, pero me alarmaba que en Coahuila estuviera tan alto en el índice o las tasas de violencia familiar. Y me acuerdo que él me decía con una normalidad pues abrumadora, impresionante, decía, sí, pero pues es que pues por cualquier cosa denuncian, o sea, y hasta con ese tono, ¿no? Pues sí, pues o sea, un empujón lo denuncia,
que si un rasguño lo denuncia, pues no, pues esas cifras que tú tienes están infladas, o sea, no confíes en esas cifras. Y yo decía, ¿qué le pasa a este tipo? ¿No? O sea, si tú eres abogado, pues más bien es como esta noción de cómo ejercen el derecho, ¿no? Y es lo que dices, hay una narrativa, una infraestructura normativa muy grande donde es sumamente difícil, ¿no? Tomar esta rienda y decir, yo quiero denunciar formalmente, porque están estos tipos que están ejerciendo muchas veces cargos públicos y pareciera que bloquean, ¿no? O sea, es muy fuerte esa narrativa, ¿cómo llamarle? No sé, si es machista o no sé cómo creas que sea el mejor adjetivo. Pues es que, o sea, creo que podríamos hablar como de una estructura patriarcal, o sea, que gira como en torno a esta estructura de hombre dominando como ciertos espacios, pero también creo que hay algo que va de la mano con lo patriarcal, que es el término misógino, ¿no? Que es como este odio o como repele un poco más a ciertas acciones que ejerce o que lleva a cabo la mujer, ¿no? Y en este caso de la violencia súper normalizada es como, bueno, esas cifras están infladas o hay cifra negra, ¿no? Porque yo me iría un poco más a la parte de que hay cifra negra porque hay muchas personas que tienen tan normalizada la violencia, claro, que no verían un empujón o un rasguño como un acto de violencia familiar, porque es lo normal y porque han crecido condicionadas en esas estructuras. Claro, o sea, en realidad es lo que yo pensaría también, que la cifra negra es de aproximadamente, según los datos del INEGI, del 80%. O sea, más bien esa cifra tan alta todavía le faltaría un montón más, ¿no? De todas las personas que lamentablemente no pueden acceder a legitimar su denuncia en un ente jurídico y demás, por condiciones, como tú dices, de pues simbólicas o narrativas, por llamarles de alguna manera, o por cuestiones materiales, ¿no? De ir y acceder a un lugar donde se pueda hacer esto y esto. Y entonces estos discursos como el de este personaje, pues me resultan pues, bastante molestos y chocantes, ¿no? ¿Qué hacer con esas personas? Ay, bueno, quitarles el título. No es cierto. Yo creo que es difícil pensar en que esas personas como van a poder cambiar su chiva. O sea, creo que el proceso de darle otro enfoque en este caso a la carrera y a la vida, implica mucho del trabajo personal y de la posibilidad de deconstrucción que una persona quiere tener. Entonces creo que más bien quienes estamos como en este otro chip de defender los derechos humanos, de estar en contra de la violencia de género, la violencia familiar, pues entonces tenemos que tomar como posturas más fuertes y ganar espacios para quienes representamos y para nosotras, ¿no? Y de esa manera ir cerrando esos otros discursos que siguen permeando en la institucionalidad, ¿no? A través de distintos mecanismos, o sea, hay mecanismos como ahorita actualmente pues está la 3 de 3, están todas estas herramientas o políticas públicas que exigen al servidor público ser mucho más ad hoc a una política de género favorecedora para las personas que necesitan ser favorecidas por una política de género, ¿no? O sea, que es el tema de mujeres, pero también disidencias. Claro. Entonces, creo que es eso. Hay que ir ganando espacios, hay que ir ganando cancha y poder colocar nuestros discursos y nuestras reflexiones en esos espacios, porque incluso dentro del espacio institucional la narrativa de violencia de género, de violencia familiar, de violencia contra las mujeres, pues es distinta a la que se maneja desde la sociedad civil, desde quienes estamos en el día a día. Claro, y hablando de eso de construir espacios e ir insertando ciertos discursos, pues cuéntanos un poco de cómo es tu experiencia en este Centro de Derechos Humanos de Fray Juan. O sea, ¿cuál es tu rol? ¿Qué responsabilidades tienes? ¿Qué haces ahí en el día a día? Bueno, yo ahorita pues les comentaba, soy del área de litigio y estrategia internacional. Nosotros hacemos desde dar una asesoría y documentar un caso hasta llevar estos casos a espacios nacionales, internacionales, o ir asentando precedentes de manera local, pues. Por ejemplo, hace poco interpusimos la primera demanda de responsabilidad patrimonial del Estado contra la Fiscalía, en la que solicitamos que se haga una reparación del daño a un caso donde la Fiscalía tiene una responsabilidad muy amplia porque hace la pérdida de un cuerpo
de 2011. Y lo que estamos haciendo aquí es como darle un enfoque de género a estos casos, desde la perspectiva de una mujer buscadora, que es lo que ha enfrentado una mujer, una madre buscadora, frente a una institución que ha violentado toda su necesidad de búsqueda, ¿no? Desde estereotipos de género, desde roles de género, pero pues también nos toca a veces la interlocución con el Estado, con el gobernador, con instituciones como la Comisión de Búsqueda, el Centro Regional de Identificación Humana, donde tratamos de asentar criterios para la búsqueda de personas desaparecidas, y pues hemos trabajado algunos casos también de desapariciones de mujeres. Hemos trabajado con el colectivo Fundem, o sea, realmente es un trabajo muy amplio que jamás se acaba. Sí, claro. Pero un poco es eso, tratamos de asentar precedentes en materia jurídica y darle este enfoque de derechos humanos, este enfoque de género o este enfoque de interseccional, dependiendo del caso. Claro. Pero sí. Aparte que siempre es un trabajo largo aliento, ¿no? Sí. Porque son casos que tienen un montón ahí archivados, incluso en algunas ocasiones, y me comentaba una persona a la que hablamos hace un momento, que muchas veces en estas cuestiones de búsqueda, pues lamentablemente hay que elegir como los casos de mayor éxito, ¿no? Porque eso a su vez va a incrementar esa narrativa de que hay que seguir buscando. Porque luego pareciera muy complicado decir, bueno, es que lo tienen buscando un montón de tiempo, pues como ya no hay que hacerlo, ¿no? Digo, y aquí en Coahuila, según las instituciones, pareciera que no es un problema tan generalizado, pero por ejemplo en regiones como Jalisco, como esta parte del centro occidente, cada vez está más presente la cuestión de los desaparecidos, ¿no? ¿Tú cómo ves este fenómeno? Digo, en México en general y también en Coahuila, ¿qué se puede hacer o hacia dónde hay que mirar? Pues creo que aquí hay un contexto político complicado. O sea, hay distintas zonas en el país en donde hay una disputa de cárteles de la delincuencia organizada que claramente sí tienen un apoyo por ciertos actores del Estado. Eso es una realidad. Que estos grupos organizados sí permean en la estructura del Estado. Entonces, como se están disputando varias regiones en varias partes del país, o sea, tenemos índices altísimos en San Luis, en Zacatecas, me parece que también en Quintana Roo tenemos cifras muy altas. Aquí en Coahuila ahorita no tenemos como una disputa territorial al momento. Sí vemos que Nuevo León está subiendo bastante la cifra de desapariciones, pero aquí en Coahuila se ha mantenido un poco, al menos en este tipo de desaparición, estable la estadística. Pero desafortunadamente tenemos casos rezagados de el sexenio de Felipe Calderón, ¿no? O sea, que fue el índice más alto de desapariciones que ha tenido el Estado y de desapariciones que tienen un patrón común, o sea, que tienen lugares, personas, espacios en común y que sí hablan de un grupo criminal actuando. Sin embargo, sí creo que en el Estado siguen sucediendo desapariciones por fuerzas de seguridad pública. Pues tenemos como principalmente, por ejemplo, policía investigadora, la fiscalía, estos grupos de Reacción Sureste o de la PCC, tienen una práctica de desapariciones temporales o algunas que les llaman como de corta data o cosas por el estilo, que suceden, por ejemplo, con detenciones que ven a las personas en la vía pública, las detienen y en lugar de ponerlas ante la autoridad de manera inmediata, se las llevan unas horas, un día, 2 días, 3 días, y luego ya van y las ponen a disposición de la autoridad, pero ya con señales de tortura. Okay. Y esto está sucediendo en todo el estado, desde la zona fronteriza hasta Saltillo. Mis compañeros litigantes penalistas se darán cuenta de que es muy común ver a personas en el COE, porque lo que hacen con estas personas es que les siembran una carpeta de investigación en las que dicen que la persona tenía posesión de narcóticos, ¿no? Entonces de repente dicen, tenía 50 bolsas de X sustancia en la bolsa del pantalón, y tú dices de que, a ver, tú intenta ahí poner 50 bolsas. O sea, ni siquiera la narrativa tiene lógica, y casi todas las carpetas de investigación inician con la misma narrativa. Una persona que estaba en la vía pública, que de apariencia sospechosa. Entonces, ese tipo de cosas también son desapariciones, y son desapariciones forzadas.
Claro. de las que no se habla mucho, porque como existen otras figuras penales u otros delitos, pues no se habla como de una desaparición, sino, bueno, era un abuso violento, era exceso de la fuerza pública, diría la Comisión de Derechos Humanos, y entonces tenemos ese tipo de cosas que invisibilizan el tema de la desaparición en Coahuila. Claro, y en sí mismo, fíjate que en esta semana justo estaba revisando unas estadísticas de la misma comisión y rastreé apenas del 19 para acá, si mal no recuerdo, y el primer lugar de quejas y, ¿cómo le llaman ellos? Recomendaciones por derechos humanos era contra la fiscalía, y era por estas detenciones arbitrarias. Y estábamos hablando de como 400, 470 del 18 para acá por año. O sea, es la dependencia que más le reclaman que hace estas detenciones arbitrarias, ¿no? Y esa cifra, pues en sí misma también es muy alarmante, ¿no? Sí, pero que a pesar de que llegan a la comisión no está adoptando una postura en la que reconozcan la desaparición y la tortura que suceden en esos casos. O sea, se queda como en es abuso violento de autoridad o sea, uso indebido de la fuerza. Uso indebido de la fuerza pública y esas cosas. Sí, o sea, sí estamos mal por varios lados, ¿no? Porque incluso vamos a llamarle como en esa narrativa secundaria, donde la principal debería ser esto que tú dices de desaparición y hay prácticas de tortura. En la misma práctica secundaria que ellos manejan, pues ya también es gravísimo, o sea, y pareciera que es como bastante impune lo que hacen, ¿no? Porque todos, digo yo que normalmente charlo con alumnos en clase, pues ellos mismos ya dicen, no, profe, si ves los de la PSC, no, pues con ellos no se puede, ¿no? O sea, ya está permeando en la sociedad como que ellos tienen carta blanca, ¿no? Para hacer prácticamente lo que quieran. Y pareciera que hay otras personas que están como de acuerdo con esas prácticas, por llamarlo de cierta manera, porque les da como cierta seguridad, ¿no? Y entonces se va haciendo como muy peligroso. Aquí llamamos, como tú dices, tortura, desaparición, y pues ya nos dejan más descubiertos, ¿no? Frente a estas entes del poder. Pero bueno, a mí me angustia bastante porque pues claro, al final de cuentas todos estamos en la calle y todos podemos ser esa persona peligrosa que está en la vía pública, ¿no? Y, de apariencia sospechosa, dirían. Eso es, sí. Sí, yo me acuerdo que cuando era estudiante, pues yo vivía hacia el sur de la ciudad, estaba en el centro, ahí en algún restaurante o bar, y yo me devolvía caminando, ¿no? Y pues era a lo mejor muy inocente, y ahora digo, híjole, se me hace que ya no lo haría, ¿no? Porque pues en cualquier momento nos puede pasar eso, y es bastante común. Y bueno, ya me quedé ahí pensando mucho en eso. Pero girándolo un poco hacia lo que decíamos al inicio, de esta cuestión del feminismo y los derechos humanos, sé que muchas veces la cuestión del feminismo es un tanto complicado para quienes no estamos tan inmersos en el movimiento como tal. Entonces me gustaría que nos contaras un poco de pues tu visión personal acerca del feminismo y cómo lo vas traslapando con tu trabajo, cómo van de la mano. Sí, pues es que yo veo el feminismo como una postura política que nos permite hacer como críticas hacia la práctica estatal para de esta manera organizarnos y poder acceder a derechos o a derechos humanos, vaya, que nos coloquen en un plano de dignidad y que hagan posibles ciertas realidades de nuestra vida diaria, ¿no? Entonces, siento que en el tema del feminismo es a veces complicado porque existen muchos tipos de feminismo que en cierta medida van acompañadas desde tu vivencia, ¿no? Por ejemplo, cuando empezó el feminismo decolonial fue como, todo lo que tú me estás aplicando de feminismo radical no aplica en mi realidad como mujer que tiene que trabajar para otra mujer en condiciones más privilegiadas. Entonces, creo que las distintas posturas feministas se marcan mucho por la realidad de la que tú vienes y la que tú vives, ¿no? Entonces, yo personalmente creo que trato de adoptar una postura un poco más abierta y entender que el feminismo va desde la postura que cada quien decida adoptar. En lo personal me gustan mucho las herramientas como interseccionales, que son estas herramientas que permiten visibilizar particularidades de la persona y de esta manera adoptar el feminismo a esas particularidades. O sea, para mí no es lo mismo hablar desde una mujer
feminista que está estudiando en la universidad y que está próxima a graduarse, que el feminismo de una mujer trabajadora, de una maquila, ¿no? O sea, hay realidades que son distintas, o de una mujer trans, o de una mujer lesbiana, o sea, Claro. son realidades distintas. Entonces como que prefiero tener una postura un poco abierta, pero que pueda abrazar como esas posibilidades. Sí, no, porque desde ahí nos llegaríamos con esta cuestión de que hay un montón de desafíos y sobre todo malos entendidos respecto al feminismo, ¿no? Particularmente en Saltillo, ¿tú cómo has llevado esa parte, no? Porque Saltillo es una sociedad, o bueno, Coahuila es una sociedad es muy tradicionalista, ¿no? Muy heteronormada. Entonces, ¿cómo te enfrentas a esos desafíos, a esos malos entendidos? Pues yo siento que ha habido un poco más de apertura por las nuevas generaciones. Hay feminismos que sí abren como bastante más la puerta a otras realidades, como también existen otros feminismos que son un poco más cerrados y vuelvo a lo mismo, o sea, viene desde una realidad que están viviendo y es completamente respetable como esta postura, pero sí siento que la ciudad ahorita se encuentra como entre dos posturas, ¿no? Entre un feminismo un poco más abierto que adopta toda la parte de derechos de la comunidad LGBT, a un feminismo un poco más radical que sí habla de seguir como pautas biológicas y que no permite como ciertas posturas, por ejemplo, más ligadas a la comunidad LGBT, principalmente al tema de las personas trans, ¿no? O sea, sí hay como un cierre todavía en esa parte y que a veces creo que se entiende el feminismo como una postura como que solamente va a permitir a las mujeres en ciertas condiciones, ¿no? Que hasta cierto punto también son privilegiadas, ¿no? O sea, que hablan desde una realidad de una mujer universitaria que accede a cierta información, cuando creo que lo que debemos de fomentar un poco más son espacios en los que nosotras visibilicemos y analicemos también nuestra realidad en este entorno de la ciudad, ¿no? Pero sí, creo que también luego nos enfrentamos a otras personas que no aceptan ningún tipo de feminismo, ni ningún tipo de teoría, sino que siguen roles más tradicionales, pero sí siento que hay como una baja en esas problemáticas. Por ejemplo, una vez me tocó estar en una mesa de diálogo con una compañera panista y me llamó mucho la atención, no comparto la postura, pero me llamó mucho la atención que incluso tenían una postura más abierta en temas de manifestaciones, cosas que antes no se vería. Pero me imagino que dentro de su partido, que tiene una postura muy conservadora que Claro. no estoy de acuerdo, pues, también deben de haber como estas divisiones de personas que de plano no acepten este tipo de libertades, que estén completamente cerradas, como creo que también las hay como posturas más abiertas, ¿no? Pero luego hay otros temas que son mucho más controversiales, de los que incluso a veces se ve menos presencia, como el tema del aborto. Claro. O sea, vemos el tema del aborto y vemos una marcha, una concentración por el aborto y tiene una cantidad súper minoritaria de presencia comparación a una marcha del 8 de marzo. Claro. O sea, en el 8 de marzo hay muchísima gente, hay muchísimas mujeres, pero en una del aborto una cantidad muy baja, porque ese tema todavía no sigue tan abierto en nuestra comunidad. Sí, claro. Incluso ahora en este reciente 8M del 24 fueron 2 marchas, ¿no? Ay, sí. ¿Cómo fue vivir eso de...? Ajá. Porque yo me acuerdo, alguna vez me tocó pues cubrir una con fines académicos, como observador externo totalmente. Yo nomás como que reportar algunas cosas en el punto final y ya era un montón de gente. O sea, y dije, no manches, que... Digo, no Ciudad de México, porque no somos de esa cantidad de gente, pero era un montón, y eso fue hace un par de años, y este año ya fue 2 marchas, ¿no? Y las 2, por lo que vi, con un montón de gente. ¿Cómo fue eso? Sí, bueno, creo que la división de las marchas se dio justo por esta diferencia de posturas. O sea, hubo una marcha encabezada por un grupo con una visión más radical, que incluso pues llegamos a ver como las pintas que se hicieron, que sí tenían como mensajes ahí de los que yo no estoy de acuerdo,
no por las pintas, yo no tengo problema con eso, al contrario, para mí me parece que es un acto de manifestación muy, muy chido, pero, pero que hablaban más como desde una realidad de una mujer cis, ¿no? Y luego me tocó ver la otra marcha, yo personalmente participé en esta, que fue la que terminó en el Congreso, y también, o sea, muchísima gente, me acuerdo que para mí fue muy impactante ver como toda la iconoclasia que se hizo en el Congreso. Me pareció muy, muy, muy interesante que tomáramos un espacio tan simbólico como el Congreso, como parte del Poder Judicial, para hacer esas manifestaciones ahí, ¿no? Porque siento que en otros espacios donde no está el Estado tan presente, pues hasta le es cómodo. Claro. Pero que el Congreso lleguen los diputados y vean que su lugar de trabajo dice justicia para las mujeres, legalización del aborto, también es decirles, oye, tú tienes una chamba pendiente con nosotros, ¿no? Que a los magistrados incluso se les nombrara, porque hubo pintas muy específicas de ciertos magistrados en el Poder Judicial. Eso también tiene un impacto ya bien distinto de decir, estoy llegando a mi lugar de trabajo y a mí me están exigiendo esto. Entonces, a mí me pareció eso súper impactante que se repita. Pero fue un ejercicio muy interesante y también creo que había como cierto temor en algún momento de que la división de marchas confundiera o que hiciera que menos personas fueran a marchar. Pero creo que solo lo que se hizo fue ofrecer dos posibilidades. O sea, decir yo, como saltillense, a qué postura me voy a unir, a qué postura me siento identificada o no. Y creo que eso deben de ser también los actos de protesta. O sea, un ejercicio que te lleve a un análisis político. Claro. A lo mejor la persona no dice, ay, estoy analizando políticamente, pero tomar una postura acerca de qué derechos vamos a exigir ese día es una postura política. Totalmente, sí. Sí, de hecho, para allá iba mi siguiente pregunta acerca de cómo estas marchas, protestas, reclamos, pues van impactando en la comunidad, ¿no? Y en las políticas locales. O sea, ¿tú cómo has percibido, tú que eres abogada y estás muy en contacto con ciertas instituciones, cómo ves que va permeando, por ejemplo, esta cuestión de las marchas y de reclamo hacia las políticas locales, hacia las comunidades santillenses? Sí, pues yo siento que aquí nos vamos a seguir enfrentando a ciertos retos y que esto nos sigue hablando de una organización política que apenas se está dando y que apenas está creciendo. Porque yo sí creo que las instituciones tienen mucho trabajo que hacer, bastante trabajo. Porque si bien pueden manejar como un discurso institucional feminista que sí ha logrado gracias a esta exigencia de derechos, pues no es precisamente el discurso que desde las organizaciones estamos manejando. Tan así que las instituciones no nos han ofrecido una política pública en el tema del aborto, pero tampoco una política pública integral en el tema de la desaparición y tampoco en muchas otras cosas más, ¿no? De hecho, tú te metes a ver la política pública o el proyecto de política pública anterior y no es muy exhaustivo, ni habla mucho de la prevención. Entonces creo que el Estado lo que está tratando de hacer es dar curitas o mejoralitos para parecer que está haciendo ciertas cosas que sí generan algún beneficio a ciertas usuarias, pero que no llegan a cambios más estructurales. Entonces eso nos habla de que tenemos todavía mucho trabajo que hacer y que tenemos que seguir autocuestionándonos, autocriticando este trabajo de marchar, de salir a las calles y de tomarlo y de pensar y repensar qué tenemos que hacer para que las instituciones hagan un trabajo con cambios mucho más significativos y estructurales, porque luego cuando hablamos de política pública, pues nos enfrentaremos a que hay ciertas acciones que sí son importantes, pero que deben de tener un plazo limitado en lo que tu Estado tienes que cambiar ciertas cosas más estructurales, ¿no? Claro. Sí, y ahorita que hablas de esto de la prevención, creo que sí hay que mirar un montón, ¿no? Porque alguna vez también hablaba con estas cifras que te decía alarmantes de la violencia de género, violencia familiar en Coahuila, y lo hablaba con una persona, mujer que era la que estaba ahí en una dependencia,
y me decía, no, pero es que Coahuila tiene tantas denuncias porque tenemos un montón de espacios para que las mujeres denuncien. Entonces a lo mejor en otros estados no tienen tantos centros de empoderamiento, no tienen tantos espacios y por eso hay menos denuncias. Y a mí me pareció una respuesta pues bastante simplista, porque pareciera que ellos están acomodando sus narrativas hacia a nosotros lo estamos haciendo muy bien y nosotros estamos en primer lugar de muchas cosas. Y entonces más bien nos deben de imitar a cómo lo hacemos. Pero como tú dices, falta toda esta cuestión preventiva, ¿no? Pero ¿cómo les hacemos cambiar un poco el chip a estas personas? Bueno, o sea, es que, bueno, lo mismo, creo que hay que arrebatar esos espacios. No significa llegar a ser el servidor público, sino decir de que, a ver, yo tengo, por ejemplo, estos informes sombra, yo tengo este análisis de la realidad, yo tengo estos casos documentados y yo desde mi vivencia y desde mi experiencia te puedo decir que lo que tú me estás diciendo no es cierto, y visibilizarlo, o sea, hacerle llegar esta información a la sociedad en general, de decirle, sí, el Estado me está diciendo esto, pero yo tengo otros datos. Claro. Entonces, creo que también es hacer este tipo de, por así decirlo, como contracampañas informativas de lo que vamos observando, sí es muy importante. Hablar, tomar los espacios como estos espacios, y decir, esto es lo que está sucediendo, mira, desde toda esta parte yo te puedo decir que no es así. También ayuda a que la sociedad empiece a entender ciertas cosas y que se una a estas exigencias o que al menos no las limite. Pero sí creo también que en el tema de prevención tenemos que empezar desde edades muy pequeñas, desde edades muy bajas. O sea, yo me acuerdo que desde justo colectividades y organizaciones años atrás les decíamos, la cifra de violencia familiar no baja. Y la violencia familiar tiene una naturaleza cíclica, es decir, es un ciclo de violencia que se repite y que se repite y que se repite y que pasa por procesos de manipulación. Entonces no es como que un día se vaya a despertar una mujer que está viviendo un ciclo de violencia y decir, estoy en un ciclo de violencia. Claro. O sea, esto se va a seguir repitiendo y mientras tú no tengas otro tipo de acciones, esta va a ir a la alza. O sea, van a haber más casos y más casos y más casos. Y el problema de un ciclo de violencia es que cada vez se vuelve más violento. Entonces, ya no solamente van a ser el ciclo de violencia, sino que ya no va a ser solo violencia emocional, ya va a ser violencia física. ¿Y en qué va a terminar esa violencia física? Claro. Puede terminar en un feminicidio. Y si además la sociedad no tiene una conciencia y que prohíba o que castigue, no me gusta el término castigar, pero que no permita este tipo de violencias, pues entonces estás creando un entorno perfecto y seguro para que este tipo de casos sucedan. Justo la violencia feminicida no es ¿cuántos feminicidios tengo en la región? O sea, violencia feminicida es que la región tenga una serie de condiciones estructurales que permitan que un feminicidio ocurra y que además no se obtenga justicia por ese feminicidio. Y eso implica una sociedad que sigue diciendo, ay, pues ya por todo denuncia, ¿no? Como este abogado, hasta una sociedad que siga enseñándole a las mujeres a estar en estos ciclos de violencia, como las mujeres que están en estos ciclos de violencia, como el que no se pueda permitir una denuncia o que las denuncias no sean accesibles o que las instituciones no actúen a tiempo en estas denuncias, como el acoso callejero, ¿no? O sea, el acoso que se vive en el ámbito comunitario. No sé si yo estoy en un espacio en el que camino toda Avenida Universidad, que era la ruta que yo hacía cuando estaba en la carrera, y percibo diariamente de 1 a 4 piropos no deseados, entre comillas, o sea, 4 actos de acoso, pues entonces, ¿qué me está diciendo mi entorno? Me está diciendo que en esta ciudad es posible e incluso está bien visto el hecho de hacer acoso sexual o acoso en el ámbito público. Entonces yo como mujer, ¿cómo me voy a sentir segura de llegar a un lugar y que se atienda mi denuncia si el propio Estado permite que este tipo de cosas sigan siendo normalizadas, ¿no? Y tener un botón de emergencias ahí en la catedral, en la plaza de armas, pues no es una solución a que a mí me dejen de acosar. Claro. O sea, al contrario,
A mí me pasó una vez que me estaba acosando una persona enfrente de un policía. Entonces, Qué grave. ajá, y que estoy segura que hay muchas y muchas historias de esa naturaleza. Entonces lo que tenemos que cambiar es todas estas cuestiones y comenzar desde las generaciones más pequeñas, a que empiecen con este chip de educar desde la perspectiva de género. Claro, porque sí, como dices, o sea, son hechos un tanto simbólicos o más bien que tienen una carga simbólica muy fuerte, porque, digo, por ejemplo, desde la psicología contextual, que parte de la conducta dice, bueno, la conducta ocurre en un ambiente, y entonces ese ambiente es el que va determinando ciertas conductas. Entonces, no nada más es porque, ay, ahora, vaya, que las personas no cambian por saber más cosas. O sea, oye, es que esto es acoso. O sea, ya lo sé, pero igual la gente sigue gritándolo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues ir modificando el contexto. Porque la información en sí misma es valiosa, pero necesitamos acompañarla de un cambio contextual. Digo, es algo que se ve mucho en la terapia contextual y que ayuda a modificar la conducta, ¿no? Es como lo que necesitamos, porque somos una sopa de un montón de ese tipo de prácticas, ¿no? Luego he hablado aquí con otras personas en el podcast, donde como la región industrializada pues tiene esta connotación donde el hombre trabaja un montón de horas al día, si está casado con pareja, pues no está en casa, no participa en la crianza, no hace prácticamente nada en casa. Entonces, lo que ocurre o suele ocurrir es que hay un montón de desigualdad de género que a su vez va a propiciar estas prácticas que tú decías de los ciclos de violencia. Y es muy difícil romperlo, ¿no? Leía por ahí una investigación de la UNAM, de un par de doctores, un doctor y una doctora, que decían la violencia familiar viene de la desigualdad de género, y la desigualdad de género viene pues de los roles, desde que nos enseñan que pues el hombre llega, le dan de cenar, se quita la ropa y se pone a ver la televisión y se acabó el día, ¿no? Ya no hay nada más que hacer. Y entonces pues vamos mostrando que eso está bien, entre comillas, y se empieza a repetir, ¿no? Y hacia allá quisiera llevarlo ahora con las estadísticas, ¿no? Algunas cifras que hemos recabado aquí en CEDIL pues nos hablan de cómo la violencia la violencia familiar y el feminicidio pues no cesan. Como tú dices, las cifras no disminuyen, al contrario, pareciera que van a la alza. Por ejemplo, ahora del primer semestre, que son las cifras que tenemos hasta ahora, de acuerdo con las denuncias en el secretariado, la tasa nacional de denuncias por violencia son 116 aproximadamente por cada 100.000 habitantes. Ahora, Coahuila está en el deshonroso top 3. Entonces está Colima, está Ciudad de México y estamos nosotros de Coahuila. Para que nos demos una idea, en Coahuila hay 200 denuncias por cada 100.000 habitantes. Es decir, casi el doble que la tasa nacional. ¿Qué se puede decir ante eso, Laura? Pues, bueno, muchas cosas. No, o sea, creo que, a ver, aquí hay varias cosas. La primera es, sí hay una alza, o sea, en el tema de violencia. Retomo también la parte como de denuncias en el ámbito de violencia familiar, porque justo si lo contrastamos con esta parte de la INDIRE, la del 21 hablaba de que hay una violencia comunitaria de más del 46.1%, me parece que eso, 49. En ese margen está. Entonces, si a esa violencia comunitaria le sumas todavía el 39 de violencia de pareja y el 11.6 de violencia familiar, o sea, como que nos está dando esta fórmula de, a ver, existe violencia familiar, existe esta cantidad de denuncias, estamos por encima de la media, entonces no es una realidad que estamos en un aspecto positivo de violencia, de medidas del Estado frente a la violencia de género, ¿no? Entonces significa que tenemos ahí un problema que no ha sido atendido, porque el problema es que hay un aumento, o sea, ni siquiera se ha mantenido, que no debería, o sea, debería de haber una disminución, pero hay un aumento, y eso significa que si el Estado sigue haciendo cosas y gobierno para las mujeres y este tipo de discursos, entonces estas acciones que está llevando no son efectivas. Pues no. Y justo lo que decíamos ahorita, la violencia es cíclica y llega a un contexto en el que ya no solamente va a ser violencia física, o sea, ya llega algo más. Entonces,
justo cuando hablamos de violencia, cuando se empezó a hablar de feminicidio, se hablaba de feminicidios en el ámbito público y en el ámbito privado. Habían quienes decían por móvil sexual y por móvil familiar. Distintas clasificaciones, pero el común era que habían feminicidios que se daban en el espacio público, es decir, por acoso, por hostigamiento o por incluso redes como mucho más estructuradas, como lo es en muy conocido caso del Campo Algodonero, que lo que sucede en Chihuahua es que hay una cultura en la que se permite un acoso callejero, pero que además hay una estructura criminal que se le permite llevar a cabo desapariciones y feminicidios de mujeres en la vía pública. Pero en el caso de Coahuila tenemos a feminicidios, tenemos incluso atentados a la vida, que no son clasificados como feminicidios en algunas ocasiones, pero que se da en este espacio privado. Entonces nos está diciendo dónde está existiendo como este problema, ¿no? Y justo muchas veces este tema de feminicidios, a mí me ha tocado ver casos de feminicidios que tuvieron una denuncia por violencia familiar antes. Claro. Y entonces ¿qué va a hacer el Estado ante el conocimiento de tener una denuncia por violencia familiar? Incluso a mí me ha tocado, hace tiempo me tocó acompañar un caso de feminicidio y había un antecedente de violencia familiar, había una carpeta de investigación por violencia familiar, y algo que a mí no me parece es que cuando sucede un feminicidio se abre una carpeta de investigación completamente nueva, cuando lo que se debería de hacer es una continuidad. Claro. Y esto por el solo hecho de entender el fenómeno social, de entender que la violencia familiar puede llegar a esto, ¿no? Claro. Pero pues son como cosas que se han seguido exigiendo. De hecho, ahorita se metió una iniciativa de ley orgánica de la Fiscalía que sí permitiría como esta continuidad de la carpeta de investigación. Pero bueno, eso ya también es otro tema. Sí, porque como tú dices, bueno, ocurre el feminicidio y entonces pareciera que todas las otras llamados de la violencia familiar pues son de otra persona, cuando no, en realidad, claro, nos podrían decir, oye, Gonzalo y Laura, pues a ver, eso es una estadística. Claro, pero esos números, o sea, nos plasman un poco la realidad, ¿no? ¿Cómo la vamos a pintar? Pues es muy diferente decir, bueno, son entes distintos a decir, no, pues es que mira, o sea, es un camino sostenido donde empieza acá y termina lamentablemente de esta manera. Ahorita estaba checando unas cifras que publicamos hace poco de feminicidios en México. A junio iban 401 feminicidios y eso serían 15 víctimas por semana aproximadamente, o sea, 2 víctimas diarias. Es gravísimo, ¿no? Ese número. Y para Coahuila es también grave porque en sí la región norte, donde somos parte, pues es la que más casos tiene. O sea, más que la región centro, que en teoría tiene pues más población. Y entonces yo hago mucho este énfasis de cómo esta parte de Coahuila, pues donde cada vez nos encanta traer más industrias, donde nos encanta decir que somos punta de lanzas económicas, pues vemos que Torreón está en el top 5 de las ciudades con más casos en la región norte, ¿no? Y pues no se hace mucho, como tú dices, está como muy inserto en una práctica de anonimato, de voltear hacia otro lado, y lo que importa es la economía. Y como dicen, vamos para adelante. Entonces es gravísimo, ¿no? No sé si hacia dónde tengamos que llamar la atención, además de claro, hablar con las instituciones, de plasmarles las realidades que enfrentan las mujeres hoy en día, porque ya es una situación como muy, muy abrumadora, ¿no? Que hacia dónde nos podemos dirigir es grave, hacia dónde podemos llevarlo. Entonces, cuando tú dices llevarlo a las infancias, a hablar con las familias, ¿qué es lo que tendremos que compartirles? ¿Hacia dónde podemos llevar el discurso, las narrativas? Bueno, fíjate que en el tema de las infancias hay un espacio, aquí hay dos cosas, ¿no? Una infancia depende como de dos espacios, el ámbito familiar y los otros entornos sociales en los que se desarrolla, que usualmente un niño o una niña es en la escuela. Entonces, el espacio de la escuela es un espacio que el Estado abarca. Entonces, como es una oportunidad que el Estado tiene en el ámbito educativo para poder generar condiciones mucho más saludables para los niños.
Por ejemplo, hubo un estudio que hizo la UNICEF entre el 2010 y el 2012, aquí en México, en el que hablaban de cómo era la vida de los niños y las niñas en el ámbito educativo, desde el enfoque de género. Entonces, a los niños lo que hacían era que les ponían como una pruebita, como un examen, pero realmente era para ver cómo era su entorno familiar y cómo era su entorno académico. Entonces, a la etapa familiar les ponían cosas como, a ver, describe aquí cuáles son las tareas que hace tu mamá y cuáles son las que hace tu papá. Entonces les ponían un dibujito de una mamá y un dibujito de un papá y les ponían alrededor todas las actividades de que lavar la ropa, planchar la ropa, cambiar el tanque, arreglar un fusible, ver la tele y demás. Entonces tú veías a la mamá y les ponían de que así rodeada como con todos los circulitos y al papá con 2 o 3. Claro. Y luego le preguntaban a los niños, ¿y cuando tú participas en clase, te permiten participar o a quiénes les dejan participar primero? Entonces las niñas decían, primero dejan a los niños y luego a las niñas. O, ¿dónde es tu espacio de recreación en la escuela? Entonces decían las niñas, en las banquitas, y ubicaban en estas pruebas qué lugares abarcaban. Entonces tú veías que las niñas estaban como en rinconcitos, en mesitas, mientras que los niños tenían espacios mucho más grandes para desarrollarse. Todo el patio. Todo el patio, toda la cancha. Las niñas escribían cosas como, es que a veces quiero jugar a X cosa y los niños me quitan, ¿no? Entonces, ¿cómo desde esos espacios como la primaria, el kinder, la secundaria, ya se va generando esta parte de cómo debes de comportarte y cómo en ese tipo de cosas que no solo son poner en el libro de texto contenido que sí debe, pero también es la práctica de las escuelas, cómo la práctica de las escuelas les permite a los niños y a las niñas desarrollarse de maneras distintas. Por ejemplo, en las clases de educación física, cómo era darle una cuerda a las niñas y darle un balón a los niños. Y las niñas tenían un cuadrito para jugar a la cuerda y los niños tenían todas las canchas. Ese tipo de cosas también hablan porque... ¿Por qué? Porque una persona no solamente aprende a través de contenido, como bien decías ahorita, sino también a través de cómo reacciona a su entorno y su posibilidad de desarrollarse. Entonces, desde ahí debe de haber ya una forma de acción del Estado, de cómo les permite a las niñas desarrollarse. Y también esto era muy interesante porque luego les preguntaban a los niños de sus otros espacios de recreación. Entonces las niñas decían, no, pues yo juego con mis amiguitas en mi casa o no me dejan salir y juego a esto. Y los niños seguían ocupando el espacio público, ¿no? En las calles. Entonces, ese tipo de cosas también forman parte de la educación que se tiene que dar, de permitir a la mujer ocupar espacios públicos, espacios grandes, claro, desarrollarse en lo que quiera y que además se le brinde un entorno seguro. Y eso implica muchísimo trabajo, o sea, implica generar contenido desde los libros de texto, claro, pero también implica que los profesores, los directivos puedan generar esas condiciones de igualdad hacia ambos, hacia ambos niños, ¿no? O sea, niños, niñas, y también permitir como estos otros desarrollos de identidad que se van desarrollando con el tiempo y a medida que ya entramos a otras etapas de desarrollo de la adolescencia, ¿no? Que tenemos estos otros enfoques como géneros no fluidos, géneros no binarios, que también forman parte de nuestra vida y de nuestro desarrollo y que también se le tienen que dar condiciones para que puedan sentirse en igualdad. Claro, claro. Sí, porque lo que pasa en la escuela es que se va normando. Se va normalizando ciertas conductas y pues claro, los niños son unas esponjas como comúnmente se dice, ¿no? Y ahorita nos das esa pauta que podemos aplicar y que es sumamente necesaria y quisiera tocar el tema que tuvo lugar hace un par de semanas, quizá la cuestión de la alerta de género en Coahuila. Cuéntanos un poco para los que quizá no conocemos qué implica la alerta de género, qué es, qué medidas se deben de implementar y qué opinas en sí de que se le haya otorgado esa alerta de género a Coahuila. Bueno, aquí es muy importante. Primero, la alerta tal cual no se le ha dado a Coahuila. Okay. O sea, la alerta
está en un proceso de ver si se va a activar o no. La alerta de género es un mecanismo que surge a partir de la ley para erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres, que se surgió como en el 2007. Y es un mecanismo que lo que hace es que dice, este estado tiene tales condiciones que permiten justo que sea posible un feminicidio, ¿no? O sea, hay un entorno que se desarrolla de esta manera y además tenemos casos que pudieran llegar a ser un feminicidio. Entonces, lo que hacen es que se activa la alerta y se le obliga al Estado a tener una serie de acciones para que pueda parar o frenar esa alza de cifras o esa alza de casos que están apuntando hacia allá. Okay. Entonces, lo que sucede ahorita, o lo que sucedió, es que hubo un grupo de la Asamblea de Mujeres que Luchan por Mujeres en Torreón, que entiendo es como una asamblea de colectivos y activistas independientes que llegaron a organizar como todo esto, y a mí me parece que es un trabajo muy valioso por parte de las compañeras, muy grande también, y que, o sea, respeto enormemente. Entonces lo que ellas hacen es que interponen una solicitud ante la CONAVIM, y la CONAVIM lo que hace es recibe la solicitud, la revisa y luego hace algo que se llama proceso de prevención, que es como, te falta un requisito, no me queda claro quién lo está interponiendo, estos hechos me quedan en duda. Entonces lo que hacen es que notifican y dicen, a ver, aclárame estas cosas y ya veo si te admito la solicitud o no. Se hace una aclaración y luego ya se admite, y a partir de la admisión solo se admite la solicitud, no es como que esté declarada, sino que se hace un grupo de trabajo, y este grupo de trabajo lo que hace es una serie de análisis y estudios en la región para ver si se tiene que activar o no una alerta. Entonces, cuando el grupo determina que sí se tiene que activar una alerta, lo que hace es que le da el informe a la CONAVIM y se activa ya la alerta. Y lo que hacen es que el Estado tiene obligaciones de llevar a cabo ciertas acciones que son recomendadas por este grupo de trabajo. Pero incluso cuando no se activa la alerta, y esto ha sido como experiencia compartida, porque ya se había intentado activar una alerta en Torreón hace 2017, me parece que fue. Lo que hacen es que, bueno, o sea, tú no te vamos a activar la alerta, pero tienes problemas en esto, esto y esto, y en esto sí nos tienes que dar como una estrategia. Entonces lo que se va a hacer básicamente es obligar al Estado a que lleve a cabo ciertas acciones para evitar que la violencia sea a la alza, ¿no? Pero yo veo también la alerta como un recurso hasta cierto punto político, porque a las autoridades, y político no en una cuestión de partidos, o sea, sino es una acción que obliga a las autoridades a llevar a cabo ciertas acciones. Entonces al Estado, a las instituciones no les conviene decir, oye, en mi estado tengo una alza de violencia, ¿no? O sea, eso habla mal de estas autoridades, y pues yo me imagino que las autoridades no van a buscar que se active, pero esperemos que podamos integrar, o que se pueda integrar un grupo de trabajo con la suficiente autonomía y con el suficiente criterio para hacer un análisis muy exhaustivo y muy ad hoc a la realidad que estamos viviendo, porque sí es de alarmarse el hecho de que, vuelvo a lo mismo, no haya una disminución de la violencia, sino un aumento. Y eso nos habla de una mala política de Estado contra el tema de violencia de género y violencia hacia las mujeres. Y entonces, pues, vamos a depender en gran medida de la interlocución y de la acción que se haga de los actores, o sea, de este caso de la asamblea. Vamos a depender del grupo de trabajo para que se active, pero también creo que vamos a depender desde las organizaciones de tener la capacidad de visibilizar la problemática. O sea, va a ser una chamba continua, y también aquí creo que había como una invitación a la sociedad de decir, oye, yo me involucro visibilizando, compartiendo, involucrándome. Está todo este tema, por ejemplo, yo lo veo en desapariciones de mujeres, que la sociedad se una en trabajar, en decir, plantearse el que esa desaparición pudiera traer una raíz de género, ¿no? O sea, que exista este problema y que eso derive en esta desaparición, y eso nos
corresponde una chamba también de autocrítica y de ir ganando terreno y de tener diálogos para entender estas violencias. Porque muy seguramente nos tocará ser partícipes de estudios, de encuestas que lleve a cabo este grupo de trabajo, y entonces nosotras tenemos que tener este ejercicio de autorreflexión y de reconocer que sí existe esta problemática. Sí, claro, nos toca a las asociaciones civiles y academia ser una especie de cajas de resonancia, ¿no? Uh-huh. Y no dejar que el discurso uh-huh. o la narrativa institucional, que ya sabemos hacia dónde va, pues abarque todo, no que sea demasiado hegemónica, sino uh-huh. tratar de ser un tanto disidentes uh-huh. o de plantear estas representaciones más emancipadoras. Porque si no, pues como decías al inicio, se va normalizando un montón de estas cosas y ya pues los derechos humanos, el feminismo, la violencia de género, pues van pasando ahí como al segundo plano, ¿no? A cuestiones secundarias donde decimos, bueno, pues, no pasa nada, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso que planteas de insertar estas narrativas donde se visibilice, son como metas como a corto y mediano plazo, ¿no? Uh-huh. A largo plazo, ¿tú qué dejarías de chamba en Coahuila en cuanto a derechos humanos y pues feminismo también? Bastante. Bueno, primero creo que tenemos que hacer una serie de reformas a nuestras leyes, ¿no? Hacer una actualización de la ley de víctimas, de la ley para erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres. Tenemos también que, quienes reciben este tipo de casos son otro tipo de instituciones que no siempre están especializadas en el tema de derechos de las mujeres. O sea, la fiscalía no tiene una especialidad en eso. Tiene una fiscalía especializada, pero no toda la fiscalía tiene esa capacidad o tiene esas herramientas. Como también no está la comisión de búsqueda, o sea, puede tener algunos casos a los que le den enfoque. Bueno, tocado, pero si está la comisión de búsqueda, entonces la comisión de búsqueda tiene que tener herramientas para hacer valer este tipo de cosas. Si está el Centro Regional de Identificación Humana, tiene que tener este tipo de enfoques. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. O sea, creo que tenemos que dar esas herramientas a estas instituciones, y esto implica desde dotar de servicios y condiciones básicas, como tener más personal, como tener salarios más competitivos. Y yo ya no creo en el tema de vamos a capacitarlos, o sea, porque ahí guardan sus diplomas y sus reconocimientos, y no se trata de eso. Se trata de poder responsabilizar a los servidores cuando no están dando el ancho en el tema de enfoques de género. Por ejemplo, hace poco me tocó un proceso de responsabilidad administrativa por 2 policías de investigación que revictimizaron a familiares de una mujer que estuvo desaparecida y que posteriormente fue víctima de feminicidio. Entonces, ahí es un caso, y el caso se abrió porque llegamos a una recomendación de derechos humanos y porque exigimos que se reparara el daño en esa recomendación. Pero, de entrada, las instituciones no lo hacen. O sea, si no hay atrás otra institución, otra organización que te esté diciendo, responsabiliza a quien no está practicando estas herramientas, pues entonces se sigue quedando en lo mismo, en la impunidad. O sea, los ministerios públicos, los servidores públicos que no están practicando este tipo de cosas se van sin responsabilidad, y eso es parte de la impunidad. Entonces también tenemos que romper estos pactos de impunidad que hay en las instituciones. Tenemos que dotar de todas esas condiciones. O sea, vuelvo a lo mismo de ahorita. No hay una cantidad suficiente de ministerios públicos que puedan atender la gran demanda de problemáticas que hay en el Estado. Entonces, es generar condiciones básicas y luego generar política pública que vaya con ese enfoque. Y no solamente botones de pánico, y no solo QRs sino acciones que vayan en el enfoque más preventivo. O sea, policías que tengan la capacidad de accionar ante una situación de acoso de manera adecuada, y no dejarlo ahí como, nomás iba pasando, nomás le dijo esto y ya, ¿no? Entonces tenemos muchísima chamba, y pues ahí yo creo que también es preciso una actualización y una reformulación de ciertas instituciones. O sea, por ejemplo, lo que decía ahorita, la Fiscalía
va a tener un proceso, esperemos que se logre, esperemos que lo aprueben, de reorganización. Entonces, como este nuevo proceso organizativo que va a tener la Fiscalía va a poder abordar esta problemática. Este modelo de organización lo que hace es que se puedan crear fiscalías especializadas cuando hay una constante problemática social. Por ejemplo, ya no solo si nos topamos con la desaparición de una mujer, sino que esta desaparición de esta mujer responde a un patrón muy similar al de esta, y al de esta, y al de esta. Hay una tendencia. Ajá, entonces generamos una fiscalía especializada que pueda hacer un grupo de trabajo que litigue en conjunto estos casos, ¿no? Ese es el modelo de investigación que se está planteando nuevo, pero tenemos mucho más trabajo que hacer, ¿no? O sea, por ejemplo, la comisión de búsqueda dice, yo activo protocolo de ALBA, y el protocolo de ALBA me lo dejas a medias, o en el protocolo de ALBA no me estás considerando herramientas de perspectiva de género que son criterios ya nacionales, como investigar primero el ámbito familiar, si tenía antecedentes de violencia familiar, y tú ya me estás activando el protocolo ALBA, pero no me estás considerando esas cosas, ¿no? Entonces, creo que sí hay muchos mecanismos que no son aplicados, hay que aplicarlos, hay que generar nuevos, hay que hacerlo desde el análisis de la problemática regional, porque luego queremos adoptar modelos que vienen de España y de otras regiones que no aplican a nuestro contexto. Entonces, eso, y generar condiciones mínimas de trabajo en las instituciones que tienen que atender esta problemática. Claro, porque si no lo que pasa es que algo muy común que yo he escuchado es que empiezan a surgir muchos cuellos de botella, ¿no? Y donde se estanca ahí, y pues queda un momento donde las instituciones están plenamente rebasadas. Y claro, porque no hay como una seccionalidad de hacia dónde tiene que trabajarse pues este tipo de casos, ¿no? Por ejemplo. Pues bueno, creo que nos dejas ahí un llamado a la acción bastante fuerte, tanto en la parte legislativa o de instituciones, como con la cuestión de que todos podemos involucrarnos, compartir pues la información que tenemos, escuchar a las personas que están como en estos espacios y darles cada vez más lugar, que esa es también un poco la esencia de estas charlas que hemos tenido. Y bueno, no sé si quisieras añadir algo más como de consejos para jóvenes abogados y abogadas, activistas que quieran seguir como una carrera similar a la que tú estás teniendo. Pues es que creo que desde la carrera como me daba esta espinita de probar cosas nuevas. Entonces creo que es eso, hay muchos recursos, hay muchas acciones que se pueden hacer que a veces no están exploradas porque salen como del ejercicio común. Entonces creo que es una invitación a tomar esos espacios, a tomar esos antecedentes, esos recursos que nadie se quiere meter a experimentar. O sea, hay que empezar a utilizarlos como una forma de acompañamiento y de estrategia para quienes representamos. Pero también creo que haría una invitación como desde el día a día, ¿no? O sea, desde el entender nuestro entorno, donde nos estamos desarrollando. Y algo que yo siempre decía bastante con mis compañeras en la carrera era como atrevernos a generar estos espacios de diálogo entre mujeres o entre personas que estamos viviendo realidades similares, ¿no? O sea, el decir, pues como que a mí me hace ruido esta dinámica familiar, pues voy a platicar con esta persona y decir, oye, ¿tú cómo observas esto? ¿No te has dado cuenta que esto también está sucediendo en nuestros espacios? O sea, creo que es empezar como a autocriticar el rol que nosotras o nosotros estamos jugando en la sociedad, y empezar como a incluir otras personas, ¿no? A decir, oye, estoy llegando a estas reflexiones, y a estos análisis, y pues ya cuando se trata como a estos defensores de derechos humanos que ya tienen un ejercicio más en el día a día en estos temas, pues eso, tomar herramientas que no han sido tomadas y visibilizar la problemática desde los mecanismos que tenemos. O sea, documentar, analizar, leer lo que está sucediendo en el día a día, y visibilizarlo, compartirlo, cuestionarlo. Ahorita tenemos a la mano muchas herramientas que nos permiten hacer ese tipo de cosas, pues tomarlas, ¿no? Tomarlas en la medida de lo posible, y pues es mucho trabajo. Pero creo que debemos empezar desde nuestro día a día y desde quiénes somos y cómo comenzamos a construir nuestra identidad a partir de estas problemáticas.
Sí, como no dejar que esas cuestiones de género sean constructos periféricos, sino más bien apropiarse de ellos, hacerlos centrales y, como dices, darles la importancia que requieren, porque determinan pues todo aquello que somos, quiénes somos, qué podemos llegar a ser, y pues es parte de nuestra identidad, ¿no? Pero se habla muy poco muchas veces de eso. Pero bueno, entonces pues hablamos un montón al inicio de lo que implica los derechos humanos, el feminismo, la cuestión de Coahuila, que es preocupante. Como nos aclaraste un poco esta cuestión de la alerta de género, que está ahí, se aceptó la petición, se está revisando. Habrá que echarle el ojo a lo que nos diga la asamblea y también supervisar si es que las instituciones en realidad implementan algunos ajustes institucionales o no. Y pues nos dejaste como esas tareas a todos. Y pues nada, pues te agradezco mucho de compartir tus experiencias, de permitirte estar por aquí con nosotros. Y pues te vamos a volver a invitar si es que estás gustosa de hacerlo. Con mucho gusto. Al contrario, muchas gracias por el espacio. Hay que irlos tomando para visibilizar las cosas, justamente. Eso es. Y pues muchas gracias por escucharnos. Búsquenos ahí en todas las redes como Cedil Saltillo. En TikTok, en Instagram es donde TikTok subimos como cortos, y en Instagram subimos los cortos, y además Instagram nos permite visibilizar ciertas estadísticas que luego no queremos que queden al aire, entonces pues también búsquenos ahí en Instagram. Y pues muchas gracias a Mau por la producción. Bye bye.